Gracias a Dios. Bien, vamos a seguir a terminar el capítulo 4 de, de Hebreos, eh, desde el versículo 14 al 16 vamos a leer. Y este que es como el tema fundamental y principal de toda la carta, dice la palabra de Dios. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bien, hasta aquí la palabra, estos tres versículos que son eh, fundamentales. Hasta aquí vimos, desde que empezó la carta, el núcleo, digamos, de la carta era demostrar la superioridad de Cristo eh, en cuanto a la deidad, en cuanto a los ángeles, ¿no? Era superior a los ángeles, fue superior a Moisés, vimos en el capítulo 3, superior a Josué en este capítulo 4. También vimos varias advertencias, como en el capítulo 2 comienza diciendo no nos deslicemos, en el 4 que tengamos cuidado, no vaya a ser que no alcancemos a entrar en el reposo por causa de la incredulidad, ¿no? Entonces es importante lo que quiere transmitir el autor de la carta, y es importante ponernos en el lugar de los hebreos que estaban escuchando cuando leían esta carta o la enseñanza de esta carta, pero también es importante que nosotros hoy, porque esto era a los hebreos hace 2000 años, pero esto es para nosotros hoy, para entender exactamente qué y por qué. Eh, Obviamente le puse al título de la prédica, Jesús, un gran sumo sacerdote, o el sumo sacerdote, que podríamos decir primera parte, no sé cuántas partes van a ser, porque desde acá, desde estos tres versículos, hasta el capítulo 10, habla todo acerca del sacerdocio, con algunas cosas que va poniendo como, por ejemplo, algunas advertencias, como vimos, decía recién en el capítulo 2, 3 y 4, y va echando algunas cosas, pero siempre sin perder de vista el núcleo de esta carta, que es la superioridad de Cristo, en este caso el sacerdocio, ¿no? Y entonces dice, por tanto, o sea, ya de lo que venía hablando, o sea, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, y entonces tenemos que hablar o remitirnos al Antiguo Testamento. Yo decía recién, tenemos que pensar que hace 2000 años estaba hablando de esto, pero a los hebreos, pero tenemos que ir al Antiguo Testamento, allá en el libro de Levítico, en Éxodo, este, donde Dios, por medio de Moisés, este, le da todas las instrucciones, ¿no? Y empieza lo que es el sacerdocio. Y el primer sacerdote fue Aarón, el hermano de Moisés, ¿no? Aarón y sus hijos. Entonces tenemos que ver qué es el sacerdote. El sacerdote era, digamos, el mediador o el representante entre el pueblo y la deidad, y entre la deidad y el pueblo, o la divinidad y el pueblo. Es decir, el sacerdote era el intercesor en hacer llegar
al pueblo a la presencia de Dios y que la presencia de Dios llegue al pueblo, básicamente, con un montón eh, de simbologías, podemos decir, que tenía que ver en cuanto a los sacrificios, ¿no? A las ofrendas que se presentaban, que todo va encaminado justamente a Cristo, a Jesús. Ahora, el sacerdote justamente era una persona separada, apartada, consagrada para una función santa, podemos decir, delante de Dios y delante del pueblo. Ahora, el sumo sacerdote era el jefe de los sacerdotes. Eh, Era el sumo, quiere decir principal, jefe o supremo. Y él tenía el sumo sacerdote tenía la responsabilidad, ¿no?, de coordinar todo lo que tiene que ver con el culto, con los sacrificios, pero obviamente con los sacerdotes que estaban a cargo de él, digamos, él era el principal de todos. Como dije recién, el sumo sacerdote fue Aarón. Tenían que vestir justamente determinada vestimenta, eh, guardar determinadas reglas para poder entrar cuando se hizo el tabernáculo, que era el lugar donde representaba que estaba la presencia de Dios. Y obviamente había un espacio dentro del tabernáculo que era, después de la entrada del atrio, estaba el lugar santo y después venía un velo donde estaba el lugar santísimo, que estaba todo lo que es el propiciatorio, ¿no? Ahora, los sacerdotes podían entrar solamente al lugar santo. No podían entrar los sacerdotes al lugar santísimo. El único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote, es decir, el principal. Y tampoco podía entrar cuando quería, sino podía entrar una sola vez al año. Imagínate, nosotros acá tenemos culto 3 veces por semana o reuniones 3 veces por semana, más allá de las actividades que podemos tener los sábados, y venimos y libremente actuamos y entramos acá al púlpito, que esto sería como el lugar santísimo, y subimos, ¿no? Todos los días, bueno, el sumo sacerdote podía entrar una sola vez al año y encima atado con un piolín, con una soga y con las borlas y las campanitas que tenía que hacer ruido. Porque si no estaba santificado, si tenía pecado y caía muerto, nadie podía entrar a sacarlo, porque no se podía entrar al lugar santísimo. Entonces, con la soguita lo sacaban, se supone. Ahora, aquí dice la palabra que teniendo un gran sumo sacerdote, entonces, como dije, la función del sacerdote era, el sumo sacerdote, era guiar todas las reuniones, los cultos, las celebraciones de sacrificios y ofrendas, pero solamente una vez al año podía entrar al lugar santísimo. ¿Y cuál era ese día? El día, el sacrificio de la expiación, que sería el día de Yom Kippur, que sería el día del perdón. Casi el judío, el día del perdón es casi el día más importante de todo el año, porque en realidad lo que hacía el sumo sacerdote era presentar el sacrificio para expiar sus pecados, primero sus pecados,
y después los pecados del pueblo. Ahora, hacía expiación por sus pecados y los del pueblo. Expiar viene la palabra que deriva del hebreo es kafar, en realidad que sería expiar, que quiere decir cubrir el castigo que el pecado merece. Cubrir es en realidad la palabra, pero en este caso sería, al presentar expiación, lo que hacía el sacerdote, el sumo sacerdote, tenía que elegir 2 machos cabríos, perfectos, sin defectos, sin nada, y entonces elegía uno de los dos, a uno lo mataba y rociaba esa sangre en el altar, en el lugar donde estaba el propiciatorio, porque esa sangre era, no perdonaba los pecados, cubría los pecados. Ahora, ¿por qué entraba una sola vez al año? Porque en realidad hacía expiación por los pecados de todo el año. O sea, todo lo que pasó desde el año pasado hasta ese día. Por eso lo siguen respetando tanto el día del perdón, el Yom Kippur, porque es el día que entienden que Dios los perdona, hace borrón y cuenta nueva, y como decía eh, un compañero de trabajo que justamente era judío y lo reservaba ese día, era exclusivo y era el único día de todo el año que él iba a la sinagoga, y en el día que ayunaba y que leía algunas porciones de la Torá, y él mismo decía, ahora me queda todo el año para seguir jodiendo. Esa era la palabra que usaba. O sea que era como algo simbólico, si bien era algo importante, pero era más que nada una tradición, porque después en todo el año no me acuerdo de Dios. Bueno, la función del sumo sacerdote era esa, mataba uno de los machos cabríos, rociaba la sangre, esa sangre era la que cubría los pecados, no perdonaba, y el otro macho cabrío lo dejaba que se vaya, porque era como que ese se llevaba los pecados. Entonces, él presentaba el sacrificio primero por él, porque era un hombre natural, como somos cualquiera de nosotros, que, como dice la Biblia, este, todos pecamos. Y por más que hoy nosotros estamos en Cristo, siempre tenemos algún pecado que confesar, ¿o no? Entonces, este era el trabajo del sumo sacerdote. Entraba una sola vez por año a expiar los pecados de él y del pueblo para reconciliar al pueblo con Dios y a Dios con el pueblo, se suponía. Ahora, ninguno podía llegar como dije, el pecado lo cubría, no lo perdonaba, este, lo guardaba, pero ninguno podía guardar la palabra, la ley. Pero acá dice, Jesús, el gran sumo sacerdote, y esto es lo interesante, teniendo la visión que teníamos recién de cuál era el trabajo del sumo sacerdote, es lo que hizo Jesús. Por eso decía, está lleno de simbolismo que llevan a Jesús. Eh, el propósito del sumo sacerdote cuando mataba y rociaba la sangre, el propósito para que tenga el pueblo era, o es en realidad, aunque ellos no lo tienen, dice, primero que la paga del pecado es muerte. O sea, sí, sí o sí,
tenían que ir ese día de expiación y presentarse para ser expiado el pecado, o sea, cubierto el pecado para que Dios no lo mire más. El segundo punto es que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. O sea, si no mataba el animal y rociaba la sangre, no se cubría el pecado, ¿no? Y el tercer punto es que Dios es justo y perdonador. Entonces eso básicamente era lo que representaba la muerte de ese animal, o sea, tenía que haber una muerte, alguien que pagara, un inocente, en este caso el animal, que llevara las culpas de la gente y aún del sacerdote. Entonces cuando vemos a Jesús, dice el gran sumo sacerdote. ¿Por qué? Bueno, sabemos que conocemos la historia de que Jesús murió en la cruz del Calvario y su sangre nos limpia de todo pecado y entonces nos redimió y nos perdonó y estamos limpios y hoy somos hijos de Dios. Ahora, desde este punto de vista, porque lo que dije recién lo entendemos, lo sabemos y por eso estamos en Cristo. Ahora, desde este punto de vista, mirándolo bajo la óptica de lo que era en el Antiguo Testamento y lo que representa Cristo, entonces quiera Dios que tomemos la dimensión que corresponde de quién es Jesús, ese gran sumo sacerdote. Porque dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Decía antes, el sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo tenía que traspasar el velo. Había un velo que lo separaba el lugar santo del santísimo. Él tenía que pasar ese velo para entrar al lugar santísimo. Jesús, dice, traspasó los cielos. ¿Por qué? Porque fue al lugar santísimo. Jesús, siendo hombre, vino, vivió, murió, fue sacrificado en esa cruz, pagó el precio, murió, resucitó y en ese momento traspasó los cielos, dice, y está sentado a la diestra del Padre. Por otro lado, ¿se acuerdan en el momento de la crucifixión o en el momento de la muerte exacta de Jesús? Que dice, hubo un temblor, un terremoto y el velo del templo se rasgó. Así como en el tabernáculo estaba ese velo que impedía, en el templo también estaba ese velo, donde actuaba el sumo sacerdote o los sacerdotes. Pero dice, cuando Jesús murió, ese velo se rompió. ¿Por qué? Porque Jesús fue traspasado, o fue Él y traspasó los cielos. Amén. Entonces dice, porque Él traspasó los cielos. Jesús entró al verdadero lugar santísimo, que es a la presencia misma del Padre, y está sentado a la diestra del Padre. O sea, no era algo eh, simbólico, sino Él llegó al lugar santísimo. Tenemos que tener en cuenta que siempre decimos Jesús era 100% hombre, 100% Dios. ¿Sí? Y cuando decimos Jesús está sentado a la diestra del Padre, Jesús es hombre, porque dice que no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. O sea que Jesús es un hombre glorificado, como hombre glorificado, es el que está sentado en el trono. ¿Sí? Ahora dice, traspasó los cielos. Bueno, ¿cuándo? Cuando resucitó. Y esto le da la importancia o la revelación de verdaderamente es el Hijo de Dios. ¿No? Dice,
traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Y hace un rato, no sé cómo era la conversación, que dije este, que era como querer llegar al cielo, como hicieron eh, la Torre de Babel. Hicieron hacer la Torre de Babel para llegar a Dios, ¿no? Y acá termina este capítulo diciendo, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. No tenemos que hacer la Torre de Babel. Tenemos libre albedrío para entrar, porque Jesús es el sumo sacerdote que expió nuestros pecados, que pagó el precio. Decíamos antes, si no hay eh, muerte, si no hay sacrificio, no hay remisión de pecados. Si no hay sangre, no hay remisión de pecados. Y Jesús es el cordero inmolado, dice la palabra, ¿verdad? Él es el que pagó el precio. Entonces, él, como cordero inmolado, fue el que pagó el precio por nuestros pecados. Dice, eh, decía recién, Jesús, cuando traspasó los cielos, está sentado en el trono, ¿no? A la diestra del Padre. También la diferencia con el sumo sacerdote del Antiguo Testamento es que el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, tenía que permanecer de pie todo el tiempo que durara el sacrificio y después retirarse. No se podía sentar, sino tenía que estar siempre de pie. Mientras que Jesús traspasó los cielos, entró en el lugar santísimo y se sentó a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque la obra está completa, porque la obra fue consumada. Cuando estaba en la cruz del Calvario dijo, consumado es. ¿Sí? Entonces, él está sentado en un trono, importante que tengamos en cuenta eso, en un trono, eh, pero está sentado porque la obra la completó. Dice, eh, otra cosa, teniendo en cuenta el tema del sacerdocio, eh, traspasó los cielos y entró en el verdadero lugar santísimo, presentó su sangre. Y Jesús es al mismo tiempo sacrificio y sacerdote, o sumo sacerdote, ¿no? Y vamos a leer en el capítulo 9, porque decía recién que hasta el 10 habla todo acerca del sacerdocio, y en el capítulo 9, versículo 11, dice, capítulo 9 de Hebreo, ¿no? Eh, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El sacerdote tenía que entrar una vez al año y siempre tenía que estar expiando por los pecados porque nunca se terminaban. Pero Jesús dice, entró una sola vez y para siempre, y ya no hay más, porque la obra ya está completa. Por eso se sentó a la diestra del Padre, porque ya su sangre agradó al Padre, ese sacrificio, y el Padre nos justifica por la sangre de Jesús. No por nosotros mismos, sino por los méritos de Jesucristo. Dice
también, eh, bueno, dije leímos en el capítulo 9, en el 10, versículo 11 también, dice que es lo que hablaba recién, de que tenían que estar de pie. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Como dije al principio, lo cubrían los pecados, no lo quitaban. Dice, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y el versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Listo. La obra se terminó ahí con Jesús. Una vez y para siempre, por medio de su sacrificio, de su sangre derramada en la cruz, nuestros pecados son perdonados. Y se olvida absolutamente de todo. Amén. Entonces dice, otra cosa importante que decía antes, tenemos que ponernos en el lugar de los hebreos que estaban escuchando la lectura de la carta. Los sacerdotes podían entrar al lugar santo, pero no al santísimo. Solo el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Ahora, los hebreos, los judíos, ni siquiera podían entrar al tabernáculo, ni al lugar santo. Ni siquiera podían entrar. Toda esta explicación tiene que ver con acerquémonos confiadamente, ¿no? Con el final. Y tenemos en el capítulo 6 del mismo Hebreo, dice el versículo 20, pero donde Jesús entró por nosotros como percursor, es decir, como el primero, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Bueno, el versículo 19 decía, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como percursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Acá vemos, dice, entró una vez y para siempre, ¿no? Y, y habla de Melquisedec. Es largo para explicar la historia de Melquisedec, pero sintetizando, Melquisedec aparece de la nada, donde no tiene familia, no se sabe ni cuándo nació, ni cuándo murió, o sea, no tiene principio ni fin. Y tenía una particularidad, era rey y sacerdote. Algo que en esa época se contraponía, porque si era rey no podía ser sacerdote, y si era sacerdote no podía ser rey. Pero dice que Melquisedec era rey y sacerdote, era el rey de Salem, pero también era sacerdote. Ahora, acá leímos recién que dice en el capítulo 6 que Jesús entró una vez para siempre según la orden de Melquisedec. Melquisedec se nombra solamente ahí, ese pedacito, creo que es en Génesis 14, me parece, eh, donde no sabemos, no tiene principio ni fin, como decía, es rey y sacerdote y punto, y es simbología de justamente de Cristo. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, cuando morían, lo sucedían los hijos. O sea, era como hereditario el puesto de sacerdote. Pero Jesús no es un sacerdote de la orden
arónica, podemos decir, que descendiente de Aarón, porque Aarón venía de la tribu de Leví. Dice que Jesús es de la orden de Melquisedec, o sea que estuvo Melquisedec como rey y sacerdote y ahora está Jesús. Eso representa a Jesús. Jesús eterno, Dios eterno, ¿no? Entonces, vemos ahí que Jesús vive para siempre, leímos recién, ¿no? Dice, Jesús entró por nosotros como percursor, como sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea, no es solamente sumo sacerdote, sino es rey. Por eso está sentado en el trono. Por eso dije antes, no perdamos de vista el trono. Y dice, retengamos, volviendo al capítulo 4, estamos recién en el versículo 14, ¿no? Retengamos nuestra profesión, dice, o sea, leyendo otra vez todo el versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No es nuestro trabajo, la profesión, sino nuestra confesión de fe sería lo que nosotros creemos, lo que nosotros confesamos con nuestra boca, que Jesús es el Hijo de Dios, que es mi Señor, que es mi Salvador. Dice, retengamos, no olvidemos que está hablando a eh, a una iglesia o a un conjunto de personas donde había creyentes y había personas que parecían creyentes y estaban ahí y se querían ir porque estaban sintiendo la persecución que hasta la propia familia los podía burlar o entregar, y entonces querían volver al judaísmo. Entonces por eso dice, retengamos nuestra profesión, nuestra confesión. Somos cristianos. Pensemos que el judaísmo era, digamos, la religión oficial o estaba oficializado, ¿no? Mientras que el cristianismo no. Entonces se querían ir y este dice, retengamos nuestra profesión, nuestra confesión. Somos cristianos, seguidores de Cristo. Por nuestra fe seguimos confesando que Jesús es el Hijo de Dios. Y dice, versículo 15, eh, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa es la importancia. Antes dije, el sumo sacerdote tenía que expiar en primer lugar por él los pecados y después por el pueblo. Pero acá Jesús dice, se compadece de nuestras debilidades, fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahora vamos a leer en el capítulo 2 de este mismo Hebreo, porque ya lo habíamos visto, pero había dado en Hebreo 2, 17 y 18, había dado un pequeño eh, lamparazo hablando del sacerdocio de Jesús. Dice en el versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Por eso se encarnó. Si leemos en el capítulo 5, el versículo 2, dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Entonces vemos que Jesús se hizo hombre justamente para
saber lo que vivimos, lo que sentimos, y en base a eso, a todo lo que él padeció como hombre, a pesar de que era Dios, como hombre, dice, se compadece de nuestras debilidades. Porque dice, él fue tentado en todo, como lo somos nosotros. Así que él sabe lo que es luchar y batallar contra la tentación. Él lo único que no tuvo fue pecado, justamente. Pero después padeció absolutamente de todo, igual que cualquiera de nosotros. Padeció humillación, escarnio, burla, tentaciones, ¿no? Sin embargo, dice, por ejemplo, en el huerto de Getsemaní, cuando dice que era tal el grado de angustia que sentía que transpiraba y parecía que corría de su frente como gota de sangre, ¿no? Que caía. Tal el grado de excitación y de angustia que sentía, como cualquiera de nosotros lo hubiera sentido, estaba por padecer la muerte. Entonces, y acá el capítulo 4, nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Por el contrario, tenemos un sumo sacerdote que sí se compadece. De hecho, si pensamos en esto ahora que dice si se compadece o no se compadece, el compadecerse no tiene que ver con tenerle lástima, sino por el contrario, se puede decir, ocuparse o preocuparse en demasía por el otro, ¿no? Eh, y cuando uno dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, inmediatamente uno tiene que pensar en Caifás, en Ainás, ¿no? Que lo mandaron a crucificar a Jesús, porque lo culparon. ¿A dónde estaba la compasión si era sumo sacerdote? La compasión era para él, no para el otro. ¿Entendés? Entonces, pero dice, nosotros tenemos un sumo sacerdote que sí se compadece de nuestras debilidades. ¿Y cuáles son nuestras debilidades? Y bueno, siempre decimos, Señor, tú sabes que soy débil y caí en tentación y pequé. Y claro, el Señor sabe que somos débiles. Y si se compadece de nosotros, pero también intercede por nosotros. Ahora, como Él conoce, porque Él lo pasó, Él sabe lo duro y lo difícil que es luchar con la tentación para no caer. Claro, uno dice, bueno, pero Él no conoce lo que es el pecado porque no lo pagó, no lo padeció, porque no pecó nunca. Bueno, después fue cargado justamente en la cruz, le cargaron el pecado de toda la humanidad, dice el Padre. Pero Él conoce nuestra debilidad, o sea, conoce nuestra batalla diaria contra el pecado. Conoce que somos débiles. Conoce que puede más la carne que el espíritu. Y dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, como hombre padeció como todo, lo único que no tuvo fue pecado. Y entonces se compadece en nosotros. Y por eso termina el versículo 16, perdón, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono, otra vez la palabra trono, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay algo que tenemos que hacer, que es acercarnos. Y a veces nosotros podemos decir, no, estoy sucio, estoy pecador, estoy débil, y el Señor no me puede perdonar porque yo... ¿Se acuerda cuando Jesús le dijo a Pedro,
Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo estoy rogando por ti. ¿Para qué? Para que no caiga, ¿no? Después cayó igual Pedro. O sea que vemos en Pedro la misma debilidad que en nosotros. Pero el Señor está rogando. ¿A dónde está? En el trono de la gracia. Por eso habla de la gracia que no podíamos alcanzar, pero dice, por medio de los méritos de Jesucristo, esa gracia está disponible para todos aquellos que creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, como el sumo sacerdote que pagó por nuestros pecados, que está sentado a la diestra del Padre y que nos justifica y nos da libre acceso a ese trono de la gracia, donde no tenemos que hacer nada, porque ya Cristo lo hizo todo. Ahora dice, Él está intercediendo por nosotros, pero nosotros tenemos que acercarnos, tenemos que buscarlo, tenemos que poner nosotros. Dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer, ¿no? Pero también nosotros tenemos que disponer nuestro corazón, porque esta era la tarea de el sacerdote y el sumo sacerdote. Era llevar al pueblo a la presencia de Dios y la presencia de Dios al pueblo, es decir, buscar que el espíritu, o que busquen a Dios en espíritu y en verdad, tener una comunión. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros, acercarnos confiadamente, porque ya no hay otra cosa que nosotros podamos hacer, porque ya Jesús lo hizo todo, ya pagó el precio. Yo no tengo que ir caminando a Luján, no tengo que, no sé, presentar 10 Ave María, 9 Padre Nuestro, ni nada por el estilo. Yo tengo que ir al Padre y tengo libre acceso, porque Jesús está sentado en el trono. Ahora, ese trono indica que hay alguien que está gobernando, que es Jesús, que hay alguien que es supremo, que es Jesús, que hay alguien que es omnipotente, todopoderoso, es Jesús. Hay alguien que es justo y es Jesús. Y por medio de él podemos llegar al trono de la gracia y alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Porque Dios, leíamos el domingo pasado, acerca de que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Bueno, tenemos esa disposición a favor de los que aman a Jesús, de los que amamos a Jesús. Él cargó con todos nuestros pecados. Un sumo sacerdote que cumplió una vez y para siempre, y hoy está sentado en el trono gobernando, donde él tuvo la victoria, tiene la victoria, y donde está intercediendo por cada uno de nosotros. Y quiere que nosotros nos acerquemos con confianza, con la seguridad de saber, y mientras venía para acá pensaba y me vino la, recordé la historia del hijo pródigo. Cuando vuelve el hijo pródigo y el padre dice estaba en el campo mirando y lo ve venir. ¿Y cómo venía el hijo pródigo? Venía destrozado. Había desperdiciado todo, venía sucio, venía con hambre, había estado comiendo con los chanchos, así que te imaginas el olor que tendría. Ropa sucia, gastada, maloliente, hambriento y además espiritualmente desarmado porque sabía que le había fallado al padre.
porque todo lo que el Padre le había dicho se le había cumplido y ahora volvía, tenía que meterse el orgullo en el bolsillo, ¿no? Y así roñoso como estaba, sucio, maloliente, dice el Padre, fue corriendo y lo abrazó. Y eso es cuando vamos al trono de la gracia. No tiene que ver nuestro pecado. Obviamente que no tenemos que pecar, pero a Dios no le asusta nuestro pecado, sino que Él quiere que vayamos así sucios, con todo nuestro pecado, con toda nuestra carga, con toda nuestra derrota, vayamos y nos acerquemos confiadamente a su presencia y nos acerquemos al trono de la gracia. Y ahí va a estar la gracia para alcanzarnos, no porque somos buenos, sino porque los méritos de Jesucristo, la sangre derramada en la cruz, el Padre la vio, le agradó, fue justificado, hizo justicia en ese sacrificio, fue aceptado por el Padre, y esos méritos de Jesús son los que nos dan libre acceso al trono de la gracia. Y ahí está Jesús esperándonos con los brazos abiertos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Y qué podrá separarnos del amor de Dios? Amén. Entonces que podamos, eh, en todo esto que queda, no sé cuánto hace que empezamos ya con este libro de Hebreo, pero yo creo que se va poniendo cada vez más interesante, más apasionante y nos va llevando cada vez más al conocimiento y a la revelación de Dios para nuestra vida. Quiera Dios que nos alcance justamente la gracia y la misericordia en ese trono para poder, cada vez que abramos la Biblia, a veces cuando estamos en dificultades, en angustia, en problemas, eh, por ahí recitamos el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, y empezamos, ¿no? Y por ahí nos acordamos de otro salmo y decimos, bueno, bendice alma mía Jehová, ¿viste? O ¿por qué te abates alma mía? Y empezamos a recitar o a leer los salmos para tratar de animarnos y está bien. A ninguno se nos ocurriría leer hebreo cuando estamos desanimados. Pero cuando lo empezamos a examinar, como estamos haciendo a partir de ahora, creo que también, más allá de los salmos que nos alientan y nos alimentan, este libro de Hebreo nos tiene que dar ánimo, fortaleza, consuelo, seguridad. Amén. Porque podemos entrar libremente al trono de la gracia y la misericordia de Dios es nueva cada mañana y su gracia nos alcanza y nos guarda y nos guía y Él está intercediendo por nosotros para que no caigamos, para que no nos desviemos, para que no nos deslicemos, para que no tengamos en poco la palabra, sino para que crezcamos y lo conozcamos más. Amén. Hasta aquí la palabra en esta mañana, esta noche, perdón. A partir de ahora del capítulo 5 va a dar algunos requisitos por ahí que tenía que tener el sumo sacerdote para llegar a ser sumo sacerdote. Y entonces eh, ahí va a estar la comparación también de lo que era el sumo sacerdote escogido por Dios y el sumo sacerdote que tenemos, que es Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a orar. Padre bendito, te doy gracias una vez más. Infinitas gracias por tu palabra, Señor, gracias porque a través de esta carta a los hebreos, Señor, está revelando eh, toda tu grandeza, todo tu amor, toda tu misericordia, tu gracia, tu perdón, Señor, gracias. Gracias porque te compadeces de nosotros, Señor, y ves que somos débiles, Señor, porque tú lo pasaste como hombre, Jesús amado, pero gracias porque tenemos libre acceso y porque en esa compasión podemos alcanzar misericordia, podemos alcanzar gracia, podemos alcanzar fortaleza,
podemos alcanzar ánimo en los momentos de debilidad. Tú estás al lado nuestro y tenemos la seguridad de que estás intercediendo por nosotros, Señor. Te pedimos que con tu palabra nos sustentes, Señor, y nos alimentes cada día y nos ayudes a ser esforzados para poder no sucumbir a la tentación, Señor, como tú lo hiciste, Señor, sino que podamos soportar la tentación y poder permanecer firmes en ti, Señor, no menguar en la lucha, en el fragor de la batalla, Señor, no dejarnos inquietar, Señor, por las artimañas del diablo que quieren venir a acusarnos, Señor, porque sabemos que tenemos un único mediador, un intercesor, un abogado que nos defiende, que es Jesucristo, que pagó el precio en la cruz del Calvario. Gracias te damos, Jesús, por ese sacrificio. Gracias porque pagaste por nuestros pecados. Te pedimos que te quedes con nosotros cada día, llevándonos por donde tú quieras, mostrándonos el camino y haciendo tu santa y divina voluntad. Te damos gracias y te bendecimos y te pedimos ahora que nos despidas con tu paz. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga.